Cuenta la historia que habían 4 jóvenes que durante el fin de semana fueron a una grande fiesta. Así que ellos disfrutaron mucho de esa fiesta que se olvidaron que tenían examen el día lunes. La fiesta era tan grande que todo el día domingo lo pasaron durmiendo. El día lunes se despertaron y dijeron: hoy es el examen final. ¿Qué podemos hacer? Uno de ellos tuvo una idea y dijo: ya sé, vamos a engañarle al profesor. Vamos a decirle de que fuimos de viaje, tuvimos planes de volver para poder estudiar para este examen final. De pronto, allí en el viaje se nos ponchó una llanta, así que no pudimos llegar. Él tendrá compasión de nosotros y nos tomará el examen otro día. Y así fue. Así que el día lunes fueron a explicarle al profesor todo aquello que supuestamente había ocurrido. Una grande mentira ellos habían planificado. El profesor les dijo: pues bueno, si es así, no tengo ningún problema. Les voy a postergar el examen para un día más. Regresaron felices a casa y dijeron: ¿cómo es posible que el profesor se haya dejado engañar? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hicimos? Cantaron victoria, estudiaron toda la noche y al día siguiente estaban listos allí para dar su examen. Solo que al día siguiente el profesor dijo a los 4 amigos: ustedes no van a dar el examen juntos, los vamos a separar en 4 salones diferentes. Y habían 2 hojas. En cada hoja solamente había una sola pregunta. Cuando los 4 que estaban en diferentes salones vieron las preguntas, que solamente eran 2, dijo: ¿serán tan difíciles? Así que rápidamente empezaron a hojear la primera pregunta, y era la pregunta más fácil y más obvia, la más sencilla. ¿Qué le pasa a este profesor? Nos toma la pregunta más fácil y decía: esta pregunta solamente vale 5 puntos. Ellos estaban felices porque la siguiente pregunta tendría que valer 95 puntos en un puntaje de 100. Cuando terminaron de resolver la primera pregunta, dieron vuelta a la hoja y encontraron la siguiente pregunta. Ustedes, al venir de ese viaje que me contaron, quiero que me digan cuál de las 4 llantas del auto fue ponchada. Y allí estos muchachos no sabían qué hacer, porque uno respondía la llanta delantera, otro la llanta trasera, otro la izquierda, otro la derecha. ¿Y sabes cuánto valía esa pregunta? 95 puntos. Sabes, nosotros vivimos en un mundo lleno de mentira. ¿Es una realidad o no? Sí, vemos mentira por todo lado. Mentira en los altares, mentira en una relación, mentira por todo lado, por todo lado. El mundo está lleno de mentira. Ahora, si hay un arma que puede matar a la mentira, se llama verdad. Porque la mentira tiene muchos argumentos para salirse, pero cuando se enfrenta con la verdad, no le queda otra cosa que morir. Es decir, la única arma para matar a la mentira se llama verdad. Y esta noche, hablando de mentira, yo aquí vi algunos datos, algunas cosas curiosas que existen en nuestro mundo, con lo cual vivenciamos día a día. Por ejemplo, ¿cuáles son las mentiras más comunes que existen en el mundo? Encontré algunos datos curiosos. Por ejemplo, dice, la mentira más grande que existe en la sociedad es la siguiente. Cuando alguien te invita a hacer alguna cosa que no está bien y te dice: es solamente una vez, o prueba solamente una vez. Y con una sola vez iniciaron los alcohólicos, iniciaron los drogadictos, iniciaron aquellos que hoy andan derrumbados por la vida. Una sola vez es suficiente, una gran mentira, nunca más lo volveré a probar. Cediste una vez, pareciera que es como una escalera que empiezas a descender. Otra grande mentira que los seres humanos hacemos cada fin de año es: el próximo año yo seré diferente. ¿Te diste cuenta? A partir del 1 de enero seré una nueva persona. Una grande mentira. ¿Cuánto dura eso? Solamente días, solamente un mes, y de allí todo vuelve a la realidad. Otra grande mentira que los seres humanos hacen es: yo no soy esclavo del vicio. No, yo lo dejo cuando quiero. Esa es una grande mentira. Porque si eres esclavo y para dejar el vicio
tú necesitas ayuda externa, necesitas ayuda de Dios. Tú no puedes dejar solo el vicio, necesitas ayuda. Así que si tú dices, yo puedo dejar cuando quiero, tú estás engañado. Solamente Dios puede ayudarte. Ahora, yo no quiero hablarte de las mentiras sociales. Hoy he venido a hablarte de mentiras, incluso espirituales. Sí, querido. Hay muchas mentiras dentro del mundo de aquellos que creen en Dios. Entonces quiero hablarte para ti que crees en Dios y puedes estar involucrado dentro de una de estas mentiras. Por ejemplo, yo descubrí que entre las principales mentiras de las personas que creen en Dios son las siguientes. La primera mentira: tú ya fuiste demasiado lejos como para volver a Jesús. Hay muchas personas que les condenan y dicen, tú eres demasiado pecador como para merecer la salvación. Ya fuiste demasiado lejos. Es una grande mentira, porque aunque el pecado es desagradable delante de Dios, la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado. Así que si tú estás pensando de que ya no hay perdón para ti, es verdad que nunca habrá perdón a menos que no haya confesión. Solamente no hay perdón para aquel que no se arrepiente y no confiesa su pecado delante de Dios. Pero si tú confiesas tu pecado, siempre habrá perdón. La gracia de Dios estará dispuesto para perdonarte. Mientras exista gracia, siempre habrá perdón. Hay otra mentira espiritual que por allí escuché y dice lo siguiente: yo solo puedo cambiar. Y eso es una mentira espiritual. Porque el ser humano, por más fuerza de voluntad que tenga, no puede cambiar. Necesita ayuda. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, versículo 5, sin mí nada podéis hacer. Ningún cambio para bien viene hecho por el ser humano. Tiene que ser siempre el esfuerzo humano unido al poder divino para que exista este éxito total. Una tercera mentira que existe en el mundo es: yo no soy tan pecador como los otros. Escuché esto mucho decir a personas que no quieren ir a una iglesia. Dice, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Yo no soy tan pecador. Es más, los que van a esa iglesia son más pecadores que yo. El enemigo ha llevado a esas personas a contentarles cuando comparan sus vidas con la vida de otro semejante. Yo te invito a comparar tu vida con la vida de Jesús. Cuando tú te comparas con Jesús, entonces vas a descubrir algo. La Biblia dice en el libro de Isaías, el capítulo 1, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa buena. Es decir, por más bueno que tú te creas, no eres bueno. Sin Dios no eres bueno. Dentro de ti hay egoísmo, hay orgullo. Y cuando tú empiezas a decir, yo soy mejor, yo soy más bueno que otra persona, estás totalmente equivocado. Ahora, hay mentiras que esto va en grado, cada vez va aumentando y cada vez son más peligrosas. Otra mentira espiritual es, por ejemplo, alguien me dice, pastor, basta con ser sincero. Si yo soy sincero, no importa a dónde vaya. Entonces yo te digo una cosa, Dios no te llamó a ser sincero. Dios te llamó a ser fiel. En la palabra de Dios yo encuentro promesas no para personas sinceras, sino para personas fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a la palabra de Dios. Fieles a lo que Dios quiere para nuestra vida. Dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. ¿Fiel a qué? Fiel a los principios, a lo que Dios dice en su palabra. Dios te llamó a ser fiel, no a ser una persona sincera. Yo puedo ser una persona muy sincera en el error. Ahora, el mundo está programado para desobedecer a Dios. Si yo quiero ser fiel a los principios divinos, muchas veces tengo que ir en contra de lo que las multitudes hacen. Muchas cosas que en este mundo se practica, está programada para desobedecer a Dios. Sé fiel a la palabra de Dios. Otra mentira espiritual que existe en el mundo cristiano es: todas las iglesias adoran a Dios. Y es más, y si todos adoran a Dios, todos se van a salvar. ¿Sabes qué cosa dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21? Mateo 7:21, tú lo vas a anotar y vas a leer luego.
Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, cuando alguien te dice, mira, todos adoran a Dios y Dios va a salvar a todos, entonces el texto dice, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino quien hace mi voluntad. ¿Y dónde está expresada la voluntad de Dios? Está expresada solamente en su palabra. Es decir, aquel que practica lo que Dios quiere, como dice en su palabra, aquella persona, aquella iglesia puede tener o puede decir nosotros estamos en el camino de salvación. Otra mentira espiritual que por allí anda rodando por el mundo es así: a Dios no le importa la obediencia. Es más, da igual. Me interesa mucho cuando algunas personas dicen, no importa si la Biblia dice un día para adorar y yo adoro otro día, lo importante es adorar a Dios. Entonces yo le respondo así: mira, un día Caín y Abel presentaron una ofrenda delante de Dios. Los dos eran sinceros, los dos pusieron el corazón para agradar a Dios, pero Dios solamente se agradó de una ofrenda, de aquel que fue obediente. Es más, hay un texto en la Biblia que allí dice, Marcos 7:13, ustedes en vano me honran, dice, siguiendo tradiciones humanas. Y cuando siguen tradiciones humanas, invalidan así la palabra de Dios. Entonces, mucho cuidado cuando alguien te dice, a Dios no le importa la obediencia. La Biblia puede decir eso, pero tú puedes hacer otra cosa. Mucho cuidado, eso es una grande mentira. Otra grande mentira es, cuando yo tengo fe en Dios, me da licencia, me da permiso para vivir como quiero. Es más, me da permiso hasta para transgredir la ley de Dios, para decir, no existe ley, puedo vivir sin ley porque tengo fe. Romanos 3:31 dice, por la fe anulamos la ley, de ninguna manera, sino confirmamos la ley. No me da permiso la fe para desobedecer a Dios. Muchas otras mentiras. Hay otra mentira, por ejemplo, que he escuchado de alguien que dice, lo importante es sentir. Yo me siento bien en esta iglesia. Yo siento que aquí está el Espíritu de Dios. El libro de Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y sabes qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Dios busca adoradores que anden conforme a su voluntad expresada en su palabra. Eso es lo que Dios está buscando. Entonces, tú no busques una iglesia, la que está más cerca a tu casa. Busca una iglesia que esté más cerca de la palabra de Dios. No busques una iglesia donde te sientas bien. Busca una iglesia donde practica la verdad, donde lee la verdad, donde predica la verdad. Busca una iglesia que esté cerca, no de tu casa, sino cerca de la palabra de Dios, cerca de la verdad. A veces más importante es el sentimentalismo. Yo me siento bien, yo aquí estoy bien. Querido, busca adorar a Dios en el pueblo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hay muchas mentiras en el mundo. Yo puedo seguir enumerándote mentiras. Ahora, sin embargo, todas estas mentiras tienen un autor. Y ahora quiero desenmascarar a ese autor. Y vamos al libro de Juan, el capítulo 8, el versículo 44. Mira lo que dice la Biblia. Juan capítulo 8, versículo 44, dice así. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ojo con esta expresión, no permaneció en la verdad. Porque cuando habla, habla mentira, porque él es mentiroso y él es el padre de la mentira. Alguien tuvo que existir para que pueda dar lugar a tantas mentiras que hay en el mundo. Incluso mentiras espirituales. Ahora, si hay alguien que se goza, que disfruta mintiendo, engañando a los seres humanos, es el diablo. El diablo disfruta. Ahora, mira, Dios es verdad. En Él no hay mentira.
Y el enemigo de Dios solamente tiene mentira. Entonces tú eliges ser hijo de quién, seguir a quién. Por eso Jesús dice, si ustedes son mentirosos, están siguiendo al padre de la mentira. No es una reprensión muy dura, está siendo realista. Aquí es un enfrentamiento entre la verdad y la mentira. Es decir, si yo rechazo la verdad, estoy yendo con la mentira. Y rechazar la verdad es rechazar a Cristo mismo. La mentira es la trampa más peligrosa que existe en el mundo. Hay más de 50 textos en la Biblia que lo condenan. Por ejemplo, el libro de Proverbios capítulo 6, versículo 16 dice: 6 cosas abomina Jehová, desprecia a Jehová, rechaza a Jehová. Y en primer lugar están los ojos altivos y en segundo lugar está la lengua mentirosa. Proverbios 18, 22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová. Ahora, pero eso no es lo peor. Existe algo peor. Mira, en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 17, al hablar acerca de la tierra nueva, dice así: no entrará en él cosa inmunda, pero tampoco entrará lengua mentirosa. Es decir, la persona que vive en mentira, practica la mentira, no tiene entrada en el reino de los cielos. Y es más, en el capítulo 21, el versículo 8 del libro de Apocalipsis, dice más, que estas personas que vivieron en mentira y practicaron la mentira, ¿sabes dónde tendrán parte? En el fuego eterno. Entonces, ahora quiero que entiendas por qué el enemigo de Dios está tan interesado en que tú vivas en un mundo de mentira. Ahora, es interesante. El diablo camufla la mentira en un cartón grande y lo forra con un papel que dice verdad. Es decir, puede tomar un poquito de verdad y puede mezclarlo con la mentira. Es decir, la verdad, un 90% de verdad con un 10% de mentira, ya no puede ser verdad. Ya no puede ser verdad. Es más, el diablo hasta puede usar la palabra de Dios para mentirte. Te recuerdo que allí en el Edén usó la expresión de Dios, la palabra de Dios, para confundir a Adán y Eva o a Eva y para poder poner en duda. La palabra de Dios. El diablo es astuto, quiere que tú vivas en mentira. El diablo quiere que tú te pierdas, que tengas la misma condición que él tuvo, alejarse de la verdad para correr tras la mentira. Ahora, pastor, ¿qué tengo que hacer? Yo no quiero vivir en mentira. Pues fácil. Mira, Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. ¿Quieres estar lejos del engaño? Tienes que estar cerca de Cristo. Pero también en San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Querido, este es el único libro que puede librarte del engaño. El diablo incluso puede usar palabras de este libro para poner la mentira en tu corazón. Hoy te invito a hacer lo siguiente. Que cada día puedas estar más cerca de la palabra de Dios para que puedas estar más lejos del error. Mientras más cerca de la Biblia, más lejos del engaño. Ahora te invito a revisar tus creencias. Si lo que tú crees está de acuerdo a la palabra de Dios.
Ahora, no creas en ningún ser humano. Los seres humanos fallan, los seres humanos mienten. Tampoco crees en ti mismo. Recuerda lo que dice la Biblia, engañoso es el corazón. El único en quien puedes creer es en la palabra de Dios. Empieza a revisar tus creencias. Tú puedes decir, ¿por qué yo me arrodillo delante de un santo para pedir? ¿Eso dice la Biblia? Tú puedes decir eso al sacerdote, puedes decir eso al pastor, puedes decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué guardamos este día? ¿La Biblia dice que debemos guardar ese día? ¿Por qué como esto? ¿Por qué la iglesia dice esto? Si alguien te dice, no, es por la tradición, es porque la iglesia lo definió, cuidado, aléjate del engaño. El único que puede sacarte de la mentira es la palabra de Dios. Y el diablo está confundiendo a miles de personas. Pensando, creyendo de que están en la verdad cuando están en la oscuridad. No es posible que tú vivas en la oscuridad cuando tienes a una luz cerca de ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Empieza a revisar tus creencias. Empieza a pensar y decir, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Eso es la voluntad de Dios? Recuerda que cuando Cristo venga, no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y quieres saber cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está expresada solamente en su palabra. Su palabra tiene la verdad, su palabra es la verdad. Este es el único libro que puede sacarte del error. Y cuando abras esta Biblia, abre tu corazón. Hay muchas personas que cuando abren la palabra de Dios quieren acomodar su vida. No quieren acomodar su vida a lo que la Biblia dice, sino quieren acomodar la Biblia a sus creencias. No hagas eso, por favor. Cuando abras la palabra de Dios, no discutas, obedece, porque esta es la verdad. Hoy quiero invitarte a hacer de este libro más que tu amigo, a hacer tu verdad. Si no quieres más caminar en error, recuerda que aquellos que viven en mentira no tendrán un buen final. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, a partir de hoy quiero que tu palabra me muestre el camino que debo seguir. En un mundo lleno de mentira, yo quiero practicar la verdad y tu palabra es verdad. Muéstrame el camino a través de este libro, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.